Así es, Jennifer, la noticia por estos días se mueve entre lo jurídico y lo judicial, y para comentar varios de estos temas se encuentra con nosotros el doctor Pedro Angulo, es decano de Colegio de Abogados, a quien le agradecemos su presencia. Buenos días, doctor. Buenos días. Bueno, hay una primera área de preocupación que va por el lado del avance del caso de Odebrecht, ¿no? Que por supuesto, pues, no tiene cuándo acabar, ¿no? Yo creo que esta esperanza, ¿no?, de voltear la página o como se le quiera llamar, ¿no?, debería ir siendo superada. Este caso nos va a acompañar todavía durante mucho tiempo y se siguen viendo las aristas. El tema de los expresidentes es fundamental ahí. Lo primero, hay una diferencia entre Fiscalía y Poder Judicial cada vez más pronunciada, cada vez más pública, entre el doctor Duberly Rodríguez y el fiscal de la Nación sobre cómo se está llevando a cabo la extradición de Alejandro Toledo, el proceso de extradición. ¿Cuál es la opinión en su caso? Bueno, nosotros hemos visto que últimamente aparentemente hay ya también, por lo menos en el nivel inicial donde se está dando la investigación, que todavía sabemos, estamos en las primeras líneas, los primeros trabajos, una coincidencia, porque se empezó a hablar de que se podrían reunir los dos expedientes, que sería lo bueno, ¿no? Es lo lógico, ¿no? Lógico. No hace falta ser doctor en Derecho para darse cuenta que, bueno, si llega a un juez de Estados Unidos dos procesos de extradición, por lo que es básicamente una misma materia, va a decir, bueno, ¿cómo se está desarrollando los casos en este país, ¿no? Sí, podría verse de una manera débil, ¿no? Entonces, en ese sentido, es lo recomendable. Y habíamos escuchado que habían ya comentarios coincidentes en ese sentido, tanto de magistrados del Poder Judicial como del Ministerio Público. En ese sentido, eso nos parece ya bueno, porque realmente, como usted bien dice, nos va a servir para que en Estados Unidos lo vean mejor. Pero hasta ahora no se ha producido este cambio. ¿Es tan pueril como diferencias entre fiscales, como se dice, el fiscal Castro y la fiscal Villar? Lo que a veces se ha considerado es los celos que existen porque se han llevado los expedientes. Eso de algún modo genera visibilidad de los magistrados, a veces sirve para el ascenso, ¿no? Es una manera de desarrollo profesional, entonces a veces hay celos. Increíble, pero un caso como este, ¿no? Sí, pero además, definitivamente lo que debe primar es el interés del país, porque los fiscales y los jueces son servidores, y en ese sentido lo principal es la función que ellos representan, y deben de ceder. Eso yo estoy seguro que en los próximos días se va a ver tanto la posición del Ministerio Público y del Poder Judicial en sus cabezas para que cedan de tal modo que se haga un solo trabajo. Ahora, porque eso es la forma. El fondo yo lo veo bastante claro. La colaboración eficaz de Joseph Maiman realmente le da una solidez a lo que sería este proceso de extradición, que ya es difícil pedir mucho más en lo que sería un caso como el de Toledo, ¿no? Como usted bien ha dicho, hasta los que no son abogados se dan cuenta de eso, ¿no? Las expresiones del señor Maiman, que es un colaborador eficaz, que sabe a qué se enfrenta si no dijera la verdad y que además está corroborada por otros elementos de juicio, definitivamente le da solidez. Ahora, el caso de Alan García. Se ha hablado mucho, en fin, ahora se sabe que hay varios de su entorno investigados por lavado de activos. El trascendido que a mí me llega de la Fiscalía es que muy difícil se va a encontrar, digamos, una pistola humeante relacionada directamente con García, pero lo que sí lo compromete cada vez más es toda esta situación de su entorno. El último de ellos es este señor Atala, ¿no?, ex número 2 de Petroperú, que habría recibido $900.000 de manos de Odebrecht y que hasta ahora, bueno, él tiene una suerte coartada con un terreno que no está nada claro. El otro trascendido es que se ha estado hablando de la situación del expresidente Alan García en los últimos días, las reuniones que tuvo el presidente Pedro Pablo Kuczynski con distintos congresistas a propósito de la conformación del nuevo gabinete. ¿Es, como usted la ve, cada vez más complicada la situación de García? Ya, nosotros diríamos efectivamente que en relación al señor Atala, ya ayer se ha revelado que el terreno que supuestamente él había vendido sigue su nombre, lo cual es una contradicción bastante fuerte, porque es difícil que una empresa que lo adquiere va a permitir que todavía esté al nombre del dueño que ha vendido. Eso es bien complicado de explicar. Y si vemos que hay personas cada vez más alrededor que incurren
en ilícitos, nosotros sabemos que generalmente las cabezas se mueven a través de testaferros, entonces se sacan conclusiones indiciarias que efectivamente pueden apuntar hacia el señor García. Yo sé que de repente algunas personas quisieran ver que él ya empiece a desfilar, pero lo cierto es que en las investigaciones bajo el nuevo Código Procesal Penal, lo último que se considera es entrevistar precisamente a la persona que es el centro del tema, ¿no? ¿Por qué? Porque no se considera que con su testimonio se va a conseguir encauzarlos. Evidentemente se va a defender, evidentemente va También, a buscar, ¿no? Entonces, más bien lo que procede es investigar todo el contorno, no todo lo exterior, todo lo circunstancial, para al final ya solamente llamar a la persona. Entonces, en ese sentido, sí consideramos que cada vez aparecen más elementos, pero hay que tener también paciencia. Hay muchas noticias importantes relacionadas ahora al caso Odebrecht por estos días y una, la República cuantifica en 270 millones de soles, porque se reveló, el diario El País reveló el caso de Atala y también reveló el caso de Horacio Canepa, abogado, árbitro de la Cámara de Comercio de Lima, y como le decía, la República cuantifica hoy que falló a favor de Odebrecht por 270 millones de dólares. A él se les indica por haber recibido casi $500 millones de parte de Odebrecht. Hasta ahora lo que a mí me habían dicho es que en el país había de alguna manera dos sistemas de arbitraje. Uno, digamos, el que es el del Poder Judicial, sobre el cual recaían muchos cuestionamientos, y otro, el privado, vamos a decirlo así, el que era pues dirigido por la Cámara de Comercio de Lima, que se suponía tenía una reputación que estaba salvaguardada. Esto daría por los suelos, tumbaría esta reputación. ¿Cuál es su opinión sobre este sistema de arbitraje? ¿Deberíamos abandonar estos arbitrajes, ir hacia otra figura? Evidentemente lo que cada vez vamos viendo es que era también pues objeto de corrupción probable, ¿no? Claro, el arbitraje ha sido visto como una alternativa al Poder Judicial. No solamente en el sentido de la corrupción que puede existir, que ya el mismo presidente ha dicho que es más reducida de lo que se piensa, me refiero al presidente del Poder Judicial, en cuanto sobre todo la demora, porque nosotros sabemos que a veces los negocios, ¿no? Aquello que es el comercio, aquello que ubica a los empresarios en competencia, no solamente en el interior, sino en el exterior, a veces se demora mucho y se pierde tiempo, y digamos el tiempo es dinero. En ese sentido, el arbitraje era una solución más rápida, ¿no? Donde ambas partes están de acuerdo, cada una nombra un árbitro, entre los dos nombran un tercero y se resuelve el conflicto. Tanto en principio para ciudadanos, pero luego se consideró que el Estado también podría resolver algunos conflictos. El problema es que cuando ha intervenido el Estado, por ejemplo, en estos temas de perdía siempre. Le ha ido fabulosamente bien a Odebrecht. O sea, parte al parecer del esquema de corrupción es que Odebrecht tenía en mente ganar también dinero o de repente pues modificar las condiciones originalmente planteadas en los contratos vía los arbitrajes. Lamentablemente, así como ellos han infiltrado gobiernos, ¿no? Y hablando inclusive con las cabezas mismas a través de terceros o directamente, también han infiltrado otros organismos. No me atrevería yo a decir que toda la Cámara de Comercio de Lima, pero sí definitivamente algunos árbitros. Y yo creo que el desempeño negativo de algunos árbitros no puede destruir a la institución. La institución es buena, lo que tenemos que hacer es separarse, más exigentes en relación cuando se conforman la relación de los árbitros que trabajan en cada lugar, ¿no? Caretas revela hoy que Odebrecht finalmente habría entregado los activos del gasoducto para poder ser relicitados en enero. Esto, por supuesto, es parte de todo un paquete de activos de los cuales Odebrecht tiene que desprenderse por ley. Usted es parte del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, que en buena medida ha desarrollado todo el tema del decreto 003, ¿no? Que obliga a estas empresas corruptas a deshacerse de sus activos, venderlos, ¿no? Como tal, y retirarse en buena medida del país. Hemos escuchado declaraciones como la de la excongresista Vilcatoma acusando prácticamente de traición a la patria a la exministra Pérez Tello por la controversia con las procuradoras, que tiene que ver precisamente con esto, el reclamo que se le hacía a la procuradora, a la señora Príncipe y a la procuradora Ampuero, era precisamente que no se había avanzado en el tema de la reparación civil. ¿Usted comparte una declaración como esa, número uno? Y número dos, ¿qué tanto estamos avanzando con respecto a poder ordenar la casa
en lo que por supuesto pues es un proceso muy gigantesco, ¿no? Ok, en el Decreto Supremo 003, sinceramente yo no participé, pero sí lo entiendo, porque la idea es que el Estado sea reparado, y lo que quiere decir esto es que no podemos paralizar todo las obras de Odebrecht, algunas que son de interés nacional, algunas que conllevan trabajo para muchos peruanos, sino que efectivamente habría que venderlas a otros, habría que deshacer a Odebrecht, pero también para obtener reparación civil. En ese sentido, me parece bueno lo que se está haciendo. Lo que había escuchado de la señora Ampuero es que se había hecho una especie de traición por el hecho de que se había apartado a los procuradores de intervenir en, por ejemplo, los colaboradores eficaces, pero el hecho de que intervengan o no intervengan no le va a quitar responsabilidad al Ministerio Público si es que hicieron un mal trabajo. El trabajo es de ellos. El trabajo es de ellos, es lo central, y no tienen que enterarse más, sobre todo si es que van a entrar dentro del chisme, dentro de difundir cosas hacia afuera o combatir lo que se está haciendo, porque si no se entiende, lamentablemente se puede malinterpretar. Ahora, la función de la persecución del delito es eminentemente policial y fiscal. Ellos son los que tienen que trabajar, y finalmente, si es que hubiera un mal trabajo, está en manos de un juez decidir si el fiscal trabajó mal o bien esa colaboración eficaz. Si es verdad que está dando nueva información que sea útil para combatir algún delito, para aprender a alguien que no se tenía pruebas en su contra, entonces no me parece que sea suficiente lo que ha dicho la ex procuradora Ampuero para decir que no es inválido. Estamos pues en este tema de convertir a los procuradores en superestrellas, ¿no? A como de lugar. A mí me parece, en fin, yo creo que más bien las falencias de la Fiscalía debería estar, si es que están, ¿no? Si es que existen, debería ser lo que capture nuestra atención, probablemente más que el papel del abogado del Estado, digo yo. Definitivamente, cuando nosotros hemos sabido que había un fiscal que ya tenía información y que esa información nos dice que no la leyó, que él no sabía, que no pudo derivar a otro fiscal que no le preguntó, tenía el caso, que no repreguntó. Eso es lo que nos debería preocupar. Eso sí me parece negativo. Vamos, tengo una pregunta más que les va a interesar mucho a nuestros televidentes porque es sobre el tema de bicameralidad, pero vamos primero a los titulares de esta hora, regresamos de inmediato para culminar la entrevista. En nuevo mega operativo, policía interviene a más de 30 viviendas y desarticula organización de extorsionadores y traficantes de terrenos. Angélica Aratatazo, prima del expresidente Humala y exgobernadora de Cañete, se encuentra entre los 25 detenidos. Poder Judicial absuelve a César Acuña por caso Plata como cancha. Ex candidato presidencial afrontaba imputaciones por inducir al voto y falsedad genérica. Delincuentes que desataron balacera en la vía expresa permanecen en la Dinincri. Capitán en retiro de policía norteamericana enfrentó a delincuentes. Tras devastador paso del huracán María por Puerto Rico, 44 peruanos piden ser repatriados. Isla del Caribe continúa sin agua, luz ni gasolina. Vicepresidente Martín Vizcarra es nombrado embajador del Perú en Canadá. Designación fue oficializada hoy en resolución firmada por presidente Kuczynski y canciller Ricardo Luna. Sigue el misterio sobre titulares que enfrentarán a Argentina. Gales y Aquino se recuperan de lesiones y selección entrena en cancha mojada ante posibles lluvias en Buenos Aires. A los 91 años fallece el legendario creador del imperio Playboy, Hugh Hefner, quien revolucionó el mercado para adultos en la década de los 50 con la revista más famosa del mundo. Les damos la bienvenida a la última hora informativa de esta edición de TV Perú Noticias. Vamos a culminar nuestra conversación con Pedro Angulo, decano del Colegio de Abogados, preguntándole a propósito de la propuesta de bicameralidad que en este caso está moviendo Kenji Fujimori. Ya había una propuesta del oficialismo de Gilbert Violeta. Y claro, se está hablando de una bicameralidad de 30 congresistas o senadores que saldrían del mismo presupuesto de lo necesario que sería, pero hoy encontramos la encuesta sobre percepción de corrupción que presenta Proética todos los años y claro, el Congreso de la República es la segunda institución con más percepción de corrupción, con 45%. Se ha incrementado incluso un punto desde el año 2015, es decir, la percepción sobre el Congreso no ha mejorado.
no sé qué tan exacta o no sea esta, pero a lo que yo voy es fácil instalar un debate como el que estamos, ¿no? Queriendo instalar o se quiere instalar sobre la necesidad de una Cámara Alta en medio de un ambiente social que para el Congreso pues es una institución que en realidad debería seguramente reformarse de otra manera y no crear o volver a crear. Entiendo, por supuesto, el fondo desde los parámetros de la democracia, pero va a ser fácil convencer a la población de un tema como este. A mí me parece, digamos, preocupante, ¿no? Porque nosotros tenemos 127 congresistas y si un congresista un día aparece en la televisión o presenta un proyecto y luego lo discute, dice algo y eso cambia la agenda del país, me parece que eso no nos serviría de mucho para avanzar. Nosotros estamos ahorita más bien enfrentando una reforma electoral y también me preocupaba que escuchaba que esto debería de ser incluido en la reforma electoral. En la reforma electoral tenemos temas trascendentes, tenemos partidos nacionales que ya no son partidos nacionales, que no existen en muchos lugares del país. La gente desconfía de esos partidos, por eso es que se organizan alternativamente para postular. Y la realidad es que necesitamos fortalecer a los partidos nacionales. Estamos hablando de la transparencia, de las donaciones, estamos hablando de la democracia interna y de pronto surge un tema y se quiere ya arrimar. Se monopoliza la agenda alrededor de este tema. Como para hacer perder de vista lo principal. Este es un tema que puede ser relevante. Yo sinceramente nunca he sido simpatizante de la bicameralidad, pero puedo escuchar, me puedo dejar convencer si hay buenas razones, más allá de digamos, lo que antes se decía, felizmente no lo escucho ahora último, que extrañábamos a los oradores. Yo no sé qué solución para el país pueden tener los oradores, pero ahora escucho que es mejor que van a aparecer los senadores. Yo diría, solo porque cambiemos la bicameralidad aparecen senadores, solo porque aparece la bicameralidad. Es muy cierto lo que usted dice en la medida que esos senadores, ese Bobby Ramírez del Villar, ¿no? Ese Luis Alberto Sánchez, no eran, vamos a decirlo así, no eran viejos que salían pues de su escritorio, ¿no? De un día para otro y llegaban a la Cámara Alta. Era gente que se había formado en partidos políticos de verdad, que tenían vida partidaria, que tenían vida política. Entonces, efectivamente, pretender en este caso, con una varita mágica, ¿no? Decir, bueno, se van a subir, entonces que vamos a sacar a los señores que antes eran políticos y se han dedicado a la abogacía los últimos 30, 35 años a que regresen, ¿no? Al Senado, es un poquito ingenuo, ¿no? Sí, claro. De verdad que sí. Definitivamente no vamos a generar perfiles con una norma. ¿Qué diríamos? Que a los congresistas que actualmente existen, a unos los hacemos senadores y a otros siguen como diputados y unos van a corregir a los otros y tenemos pues cada caso que realmente nos enferma a veces, ¿no? Cuestión de prioridades, efectivamente. Yo, a diferencia suya, y sí lo confieso, en el sentido clásico siempre uno ha pensado que la Cámara Alta, por supuesto, puede ser un espacio reflexivo, de repente con mayores requisitos y mayor, vamos a ponerlo entre comillas, nivel de los parlamentarios, pero definitivamente creo que las prioridades ahora mismo van por otro lado. Y la responsabilidad del Congreso con la reforma electoral debería ser en lo que concentre pues su atención, ¿no? Y en el tema que usted mencionaba de la estadística, todavía, a pesar de todo lo que está mal visto el Congreso, cuando se eliminó la bicameralidad estaba peor visto. Así es, así es. Bueno, gracias Pedro Angulo por acompañarnos esta mañana, decano del Colegio de Abogados. Vámonos nosotros con más información.